Después cuando termine el culto la saludamos todos, ¿no es cierto? Allá atrás la vamos a saludar. ¿Ya? Que el Señor te bendiga, Valentina. Y que sigan perseverando. Tito, gracias. Muchas gracias. La saludamos. Vamos a dejar a nuestra hermana Ana María Ojeda entonces con el tema principal de esta mañana. Hermanos, hoy día vamos a trabajar un tema que todos conocemos. Es Lucas 15. Y en Lucas 15 hay 3 clases de perdidos. Y están reflejados por la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Ya? Y pareciera historias muy simples, pero tenemos mucho que aprender de estas 3 parábolas que habla Jesús. Primero que nada, estas escenas o estos relatos giran entre 3 aspectos importantes: el pecado, el arrepentimiento y el perdón. Y aquí estas historias representan a la humanidad que se ha descarriado de Dios. Y ahí estamos todos involucrados. Aquí hay perdidos, hallados y arrepentidos. Y en alguna parte de nuestra vida hemos estado perdidos, hemos sido encontrados y hemos sido perdonados. Por lo tanto, usted y yo es la protagonista de estas 3 parábolas. Y el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Lo más importante de esta parábola es que hay aquí gente que cree que es justa y porque ha hecho todo lo que tiene que hacer, merece la salvación. Y aquí se les habla a varios tipos de gente que porque vienen a la iglesia son justos y merecen la salvación, son santos. Y tenemos que discriminar a los que han cometido algún error. ¿Se han dado cuenta? Ese que vino, ¿por qué tenemos que aceptarlo? Se la merece. Son algunas frases nosotros. Y aquí lo que hay que representar, hermano, es cuánto grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y por mucho que haya sido su pecado profundo y ancho, hay salvación. Y eso es el Evangelio. Esa es la buena nueva que cuentan estas 3 parábolas. ¿Quedamos claros? Aquí están los perdidos, el perdido que se encuentra y el gran gozo cuando se celebra, cuando es arrepentido. De eso queremos hablar hoy día. Vamos a empezar capítulo 15, si tienen en sus Biblias, para explicar el contexto. ¿Por qué Jesús habla de estas parábolas? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? Y aquí dice, en los primeros capítulos vamos a entender por qué sucede. Y dice, y se acercaron a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿este a los pecadores recibe y con ellos come? ¡Guau! Por lo tanto, Jesús está hablando y hay 2 grupos de personas. Por un lado están los publicanos y por el otro lado están los pecadores y el otro los escribas y fariseos. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 9, versículo 10, miren lo que nos dice el Señor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo se le ocurre a tu maestro juntarse con esa clase de gente? ¿Cómo? Si es un maestro, tiene que sentarse a comer ¿con quién? Con nosotros.
que somos de la iglesia, tenemos buen comportamiento. Les quiero recordar que los que dieron muerte a Jesús guardaban el sábado, guardaban la ley y tenían un sistema de salud muy parecido al nuestro. ¿Cómo te vas con ese tipo de gente? Hermanos, ¿cómo te vas con eso? Volvamos a Lucas 15. Por lo tanto, quiero explicar quiénes son los fariseos. Los fariseos provienen etimológicamente del verbo farás, que tienen un doble significado: explicar y separar, lo que responde muy bien a una doble característica de los fariseos: su práctica asidua de comentar la ley. Esa era uno de los roles que tenían que cumplir los fariseos. Explicar la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Tenían que explicarle al pueblo, decir qué es lo que ocurría, cómo se respetaba, cómo se adoraba mediante la ley. Y su estricta obediencia de la misma. Por lo tanto, tenían que ser ejemplos para los otros, que los separaba no solo de los gentiles, sino también dentro de los mismos judíos. Por lo tanto, los fariseos tenían un rol. ¿Se acuerdan que Pablo dice, soy fariseo de fariseos? De este grupo era conocedor de las Escrituras, del Pentateuco. Pero ¿cuál era la misión? Hablarle al pueblo y decirle cómo restituir su conducta y mostrarle el amor de Dios. Por otro lado estaban los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Y nos salen en todo el Nuevo Testamento. En Esdras también se empieza a hablar ya de los escribas. El concepto básico de un escriba, hermano, era ser secretario. ¿Qué es lo que hacían los secretarios? Era un escribano o copista, y se alude a una persona instruida. En efecto, en los días del sacerdote Esdras, dice, ¿qué es lo que hacían ellos? Hacían copias exactas de las Escrituras. Por lo tanto, al copiar, para entregar al pueblo, para darlo del Pentateuco, en muchos de los casos agregaron aspectos a la ley y cargaron el sábado, cargaron la ley y lo hicieron tremendo. Aquí dice añadiduras a la ley de Moisés, y también habían ideado subterfugios que burlarla, convirtiéndola en una carga para la gente al saturarla de sus añadiduras. Los escribas tenían un rol importante, sí, pero hicieron algo que entorpecía el buen funcionamiento de adoración a Dios. Su religión era solo una fachada, un ritual que cubría su hipocresía, hermanos queridos. Jesús mostró lo difícil que sería para ellos el poder obtener el favor de Dios debido a su actitud y a sus prácticas, al decirle: serpientes, raza de víboras, ¿cómo vas a escapar de la condenación del fin del tiempo? Esas fueron palabras que se les dijo a ellos. Por lo tanto, estos grupos eran el grupo religioso, el que asistía a la sinagoga, el que quería aplauso, el que quería que le dijeran que estás haciéndolo bien. Eran legalistas, se estaban con la forma. Pero en el otro grupo estaban los publicanos. ¿Qué es lo que era un publicano, hermano? Y pecadores. Personas a que se les había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. El gran pecado de los publicanos, hermanos, era que eran judíos contratados por el Imperio Romano para cobrar los impuestos a su pueblo. Y eran aborrecidos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Eso es verdad. ¿Ya? Eran aborrecidos. ¿Cómo cobraban este impuesto? Uno, el del censo, que cada persona tenía que pagar, muy insultante para los judíos, en vista de que era un reconocimiento tácito de su sumisión a Roma.
Ellos no querían, estaban obligados a pagar un impuesto, hermanos queridos, y eso demostraba que estaban sujetos a la autoridad del Imperio Romano. Y eso era un insulto. Y un publicano que era judío les obligaba a pagar el impuesto. ¿Cómo comer con ese tipo de gente que está al servicio de los paganos? Sí, los romanos eran paganos, ¿sí o no? El otro impuesto era sobre las propiedades, que era igualmente ofensivo para los judíos, porque su pago se consideraba un insulto a Dios, a quien los judíos consideraban el dueño verdadero de la tierra y el dispensador de sus productos. Por lo tanto, hermanos, aquí están los dos grupos, están los que están oyendo, pero están los publicanos que están atentos a lo que dice Jesús, y los pecadores, los que se sienten indignos porque saben que no están de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, ni que están corruptos, saben y tienen conciencia de su situación, pero están escuchando. Y por otro lado, los fariseos y los escribas, estas buenas personas que se creen justos. Entonces el Señor empieza a relatarle, observa estos grupos y dice, ¿qué hago? No hace ninguna acusación directa, sino que muestra a través de 3 historias la condición de cada uno de estos grupos. ¿Estamos entendiendo? El concepto, la audiencia de Jesús era esta. Ahora, ¿qué dice la parábola? En el versículo 3. Y relató, dice, versículo 4, ¿qué hombre, dice, hace la pregunta a Jesús, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Una oveja para un judío era importante, era su capital. Perder una oveja era importante, tenía que rescatarse, tenía que buscarse. Por eso dice, ¿quién de vosotros no va tras esa oveja, una oveja, dejando a las 99? Deja las otras aseguradas, que no se pierdan más, pero va sobre la perdida. En Mateo, capítulo 18, está hablando del mismo tema, pero dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una? ¿Qué está diciendo aquí? Que la oveja no se fue voluntariamente del redil. Está descarriada. Algo no le gustó del redil, hermano. No le gustaban los cantos de la iglesia. No deja las 99 y va por el monte a buscar lo que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los 99 que no se descarriaron. Una oveja voluntariamente se arranca. Ahora, ¿qué tiene una oveja, hermano? Perdón, ¿qué tiene un pastor? ¿Qué característica tiene un pastor? Un buen pastor, no un pastor asalariado. Un pastor cuida a las ovejas. ¿Qué hace más el pastor? Lo que cuida a las ovejas son los miembros de la familia, porque es algo valioso para esa familia. Además, le dice a sus siervos, a sus ayudantes, que cuiden las ovejas. Los guarda en lugares seguros. Los conduce a donde hay bastante pasto. Por lo tanto, le da los medios de sobrevivencia. Los pasea en la montaña a las ovejas y las pasea en el valle. Se las observa todos los días, se las mira, tendrán algún problema. Se les hace descansar a mediodía y siguen al pastor, porque ellas escuchan su voz. Por lo tanto, las ovejas, ¿en qué condiciones estaban? ¿En hambre? ¿No? Estaban en las mejores condiciones. Tenían todo lo que necesitaban.
Y cuando a veces tenemos todo lo que necesitamos en abundancia y nos sobra, nos descarriamos. Porque nos parece que el pastor no nos da todo. Los jóvenes que están aquí presentes, hay cosas que mirar en el mundo. Hay cosas que es interesante hacer. La iglesia es restrictiva. Me pone puras normas. Me exige. Me voy. Quiero mirar otros pastizales. ¿Qué ocurre aquí? El pastor, hermano, es Cristo Jesús. Y ese pastor, hermano, tiene una condición especial. Se preocupa por cada una de las ovejas. Y sobre todo por la oveja negra del redil. Más que todas, manifiesta un amor eterno por esa oveja que se descarrió. Y no le importa que si tiene que caminar kilómetros, la llama, la busca. Si se anochece, sigue al otro día, trata de encontrarla donde esté. ¿Usted no se encuentra que es esa oveja muchas veces? ¿Y yo? Que el Señor recorrió tantos años para rescatarme. ¿Cuántos años le di duro trabajo a Dios para que yo esté aquí? Y ahora me quiero descarriar. O ya me descarrié. O ya no vengo a la iglesia. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. Porque las ovejas no tienen sentido de orientación. No hay ninguna posibilidad que la oveja vuelva sola al redil. Hay que ir a buscarla. ¿Cuántas ovejas usted y yo hemos ido a buscar a la montaña o al valle? Esa es misión de la iglesia. ¿Cuántas ovejas están perdidas y nosotros no hemos hecho nada por ir a buscarla? Las ovejas se desorientan. Está en el mundo, está desorientada. La oveja está sola. Sabe su condición. Y aquí es cuando tiene que ver que no hay ni una posibilidad para ella. Ninguna, hermano. Está enredada, está herida, está sucia, no puede alcanzar la salida. Pero algo pasa. Escucha la voz del pastor. Y le reconoce. ¿Cuántas veces el pastor nos ha hablado a nosotros, hermanos? Y no queremos escuchar. ¿Qué hace el pastor cuando la halla? ¿La golpea? ¿Le dice, te dije que no te fueras porque te iba a pasar esto? ¿Qué hace el pastor, hermano? La limpia, la saca del momento en que está, la toma con cariño y la pone aquí en su espalda y la lleva. Eso, hermano, es lo que está haciendo nuestro Dios cada día por nosotros. Está demostrando que el Señor la ama. Y a veces cuando llega la oveja negra a esta iglesia, nosotros empezamos a decir cosas en contra de la oveja negra y no nos gozamos como se gozó el pastor. El amor por los que se fueron, hermanos, tenemos que demostrarlo tratando de que vuelvan al redil. Y cuando lleguen aquí, ¿qué tenemos que hacer? Darle la bienvenida. Dice, ¿qué hace el pastor? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, primero la pone en sus brazos, la acaricia, le dice, qué bueno que te encontré. La trae al redil y hace ¿qué cosa? Una fiesta.
Eso es lo que tenemos que hacer. La fiesta más importante que tenemos que hacer, hermano, es cuando alguien vuelve al redil. Dice, y al llegar a su casa, reúnese a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque ha encontrado mi oveja que se había perdido. Hermano, ¿se dan cuenta el mensaje que está dando el Señor? Cuando nosotros sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, y a pesar que hemos sido ovejas descarriadas, el Señor nos ama y quiere que vuelvan al redil, hermano. Es el momento que vuelvan. ¿Por qué? Porque los lobos acechan furiosamente fuera del redil. Son tiempos peligrosos. Y donde usted va a estar salvaguardado, protegido, es dentro del redil que es la iglesia, con un pastor como es Jesús. Vamos a la otra enseñanza. La moneda. Versículo 8. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la halla, reúne a sus amigas y a sus vecinas, diciendo, regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo, dice el Señor, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La pregunta es, ¿por qué la mujer hace tanto escándalo por una moneda? ¿Por qué está tan complicada que hace un escándalo así escandaloso? Un escándalo escandaloso. Demasiado. ¿Qué tanto lío por una monedita? Y aquí yo les quiero demostrar que la moneda, que era un dracma era la moneda que se usaban en el tiempo de Jesús, igual que el denario. ¿Qué ocurría? Que era lo que se le pagaba a un jornalero por un día de trabajo. Por lo tanto, la moneda la podía recuperar. Era un día de trabajo, pero sí. Ahora, muchas veces eran de plata, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver esta moneda? ¿Por qué es tan importante para la mujer? La moneda, hermanos, o la dracma perdida, era la dote que le entregaba el futuro esposo antes de casarse. Las mujeres lo usaban como collar o como cintillo, como se ve en la imagen, demostrando que eran una mujer casada y amaba a su marido. Por lo tanto, una monedita perdía el valor de lo que significaba. No era el significado de ese día de trabajo, sino que ella estaba demostrando el amor por su esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces ella se desespera. Dice, la dote era dada por el novio al momento que se presentaban para comenzar su relación de noviazgo. Era el bien más preciado que tenía una novia. No por el valor económico, sino por lo que representaba el amor de su futuro esposo. Las 10 monedas de plata se usaban como collar o como tocado y significaba que una mujer era casada. Perder una de las monedas sería la ruina del collar y una vergüenza para la mujer, socialmente. ¿Cómo se te perdió una moneda de tu tocado? No podía lucirla cuando hubieran fiesta en la comunidad porque faltaba una moneda y esa era una vergüenza. Por eso era el lío, por eso era cómo tengo que encontrar la moneda. El dracma era símbolo del amor de su marido. ¿Dónde se pierde? Se pierde en una casa. ¿Cómo eran las casas de la antigüedad?
¿Qué ocurre aquí, hermano? Las casas se construían de ladrillos, de piedra y cascote. Las más pobres tenían una sola habitación, con nichos para guardar alimentos y utensilios. Había una puerta y una sola ventana, por lo tanto la cantidad de luz que entraba a esas casas era muy poquito, ¿ya? La luz penetraba por la puerta que se mantenía abierta y por la noche se iluminaba la estancia con lámparas de aceite. No había divisiones, era un solo cuarto. El piso era de tierra. Estoy hablando de los más pobres. Hay otras casas, pero estamos hablando de esta mujer que está dentro de la categoría de los más pobres. Por lo tanto, la moneda que ella no se había dado cuenta que había perdido había caído en la casa. Y tenía que buscarlo, tenía que haber un trabajo por ir a buscarla. Hermano, la moneda no tiene idea que está perdida. Porque es una moneda, no tiene conciencia. Es algo material, no es algo... Ahora, ¿qué cosa que hay de significado? Así como el pastor era Dios mismo y Cristo la figura, aquí encontramos mucho más significado. La mujer significa la iglesia. El marido era Dios. La lámpara que va a utilizar para buscarla es la Biblia. Y a ella se le había entregado una porción, una responsabilidad que tenía que cuidar. Y aquí viene la pregunta, especialmente para las mujeres. ¿Dónde están nuestros hijos? Nuestra familia, nuestro esposo. Es la porción que se le entregó para cuidarla. Porque va a llegar un momento en que le van a preguntar, ¿dónde están los de tu casa? A veces trabajamos mucho en la iglesia por los otros y no trabajamos por los de nuestra casa. Y están perdidos, perdidos, perdidos. Aquí recuerden que la mujer empieza y la mujer dice tiene 10 dracmas y perdiere una en el versículo. Y no enciende el candil, no enciende la Biblia, no abre la Biblia y da a conocer lo que sabe para que no se pierdan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El medio para rescatar la moneda, hermanos, es las Sagradas Escrituras. No hay otro medio. No que el programa de ProSalud de la iglesia, interesantísimo, hermana, pero desde la Biblia. La salvación viene de la lumbrera que hemos hecho muchos de nosotros. Nos hemos olvidado de nuestra propia lumbrera. Aquí la mujer con ahínco se arrodilla, busca en el polvo y hace el esfuerzo máximo para rescatar la moneda. Por los suyos, por esa porción que se le había entregado. Dice, aquí la mujer se esfuerza, transpira, y aquí nuevamente cuando la encuentra, ¿qué es lo que hay? Alegría, hay gozo. Dice, y cuando la encuentra, grita de alegría, mucho más fuerte de cuando ganó Chile el domingo. Grita de alegría porque la encontró algo valioso, logró esa moneda rescatarla para su tocado, para que su marido sepa que ella lo ama. ¿Y qué hace? Reúne a las amigas, a las vecinas, hace un té en la tarde, hace una torta, alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que se me había perdido. ¿Ya? Qué importante la frase que sigue hablando Jesús en esta parábola. Les dijo que asimismo se alegra Dios. De la misma manera cuando encontramos la moneda, algo que nos pertenece, que algo que queremos,
De la misma manera, sí se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Por un pecador, hermano. ¿Cuántas alegrías tiene que tener Señor por cada uno de nosotros? ¿Cómo estaba la moneda cuando la encontraron? Sucia, a lo mejor roída, pero no importa cómo tú llegues a la iglesia, porque el Señor se goza en que tú vuelvas. La restauración viene después. Hermanos, volveos. Vamos a la otra y última enseñanza. El famoso hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Ya, ¿qué dice aquí? El hijo pródigo en el versículo 11. De ahí vamos a empezar a leer. Esta es una historia extraordinaria. Y dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él le repartió sus bienes. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Le pertenecía algo al hijo? ¿Le había hecho algo por los bienes que tenía su padre? ¿Merecemos el reino de los cielos porque Dios nos creó nomás? No. Y aquí dice, dame, recuerden que la primogenitura, los bienes pasaban al hijo mayor y no al menor, y este era el menor el que estaba pidiendo las cosas. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos la historia de Esaú y Jacob? ¿Quién se lleva los bienes? Es el hijo mayor, el primogénito, que tiene que administrar esto. Dame lo que pertenece. ¿Cuántos hijos existen actualmente con eso? Y gastan lo que no les corresponde. Y sigue diciendo, ¿y qué hizo el padre? Le entregó. Lo miró. Miren lo que dice acá. El 13, y no muchos días después, juntando todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. A los pocos días, cuando tenía todo el dinero, las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, cuenta Ruth, billetito en efectivo, lo metió en la alforja. Hasta aquí llegamos, papá, muchas gracias, me voy. No soporto las reglas de la casa. No me interesan las reglas que tú impones porque yo quiero ser libre y disfrutar la vida. No quiero tener ningún tipo de restricción en lo que como, en lo que hago y con quién ando. Y además tengo platita. Me voy de la casa. La casa es la iglesia. Y nos aburrimos de la iglesia. Y tenemos que colaborar y tenemos que estar trabajando. Nos aburrimos de la casa. Y él dijo, hijo, hasta aquí. No más tus ordenanzas, papá. Después dice, se va. ¿Y cómo lo pasa este joven? Estupendo. Extraordinario. Hace todo lo que siempre se le había dicho que no tenía que hacer. Se le dijo que tenía que juntarse con una mujer cristiana. Él se juntó con rameras. Así dice el hijo, el versículo más abajo. ¿Comió lo que no tenía que comer? Sí. Fue a fiesta, celebró, fue a la discoteca, fue a los pubs. Escuchó música de la que no se escucha en la iglesia. Y la vida le sonreía a este joven rico. Consiguió amigos por montones cuando él pagaba.
Cuando tenemos plata siempre hay más amigos. ¿Ya? Salí, viajé, conocí otra cultura, qué interesante. Mira lo que me estaba perdiendo en la casa de mi viejo. Siempre las mismas restricciones. Tantos años en la iglesia desperdiciado, mira cómo lo estoy pasando ahora. Jóvenes, cuando nosotros nos vamos a la iglesia en busca de libertad, casi siempre encontramos que nos volvemos esclavos de algún vicio y nos enredamos tanto en la vida que cuando volvemos a la iglesia venimos muy maltrechos, casi siempre pobre, sin recursos y con una vida que da vergüenza contarla. Si no, pregunten a muchos que han vivido la experiencia. ¿Qué ocurrió? Estaba pasando lo estupendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Una crisis económica, diríamos nosotros actualmente. Subían los índices de cesantía y dice, y la promesa comenzó a faltarle. ¿Qué es lo que había? Hambre. Y fue y se arrimó, es decir, fue a una persona, le suplicó, por favor, contrátame por lo que sea. Ya los amigos de la fiesta, de los pubs, las mujeres que había tenido, no existían, habían desaparecido. Y a uno de ellos, dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra extraña, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Hermano, ¿de quién lo mandó? ¿De esclavo? ¿De jornalero? ¿Saben lo que significa, hermanos, que un judío apaciente cerdos? Es lo peor que podía haber caído, porque los cerdos son animales inmundos. Por lo tanto, el olor ya no tenía perfume, la mejor ropa la había vendido, las zapatillas de tal marca también habían desaparecido, el personal, el computador, no tenía absolutamente nada. Estaba con hambre. Y mire, dice, y deseaba llenar su vientre, que estaba ahí, pasando hambre. Las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie se preocupaba de ese y estaba con hambre. Esa era la situación, hermano. Era triste de verdad. La otra, por favor. Y la otra. Y la otra. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? En esta historia es diferente a las otras dos, de la moneda y de la oveja. Porque ¿saben qué? Aquí nadie va a buscar al hijo. ¿Se dan cuenta? Hay gente que se va de la iglesia y no hay que ir a buscarla. Hay que orar por ellos, sufrir por ellos, pero no hay que ir a buscarla. Porque si uno se va a buscarla, se vuelven más rebeldes. Si el padre hubiese ido cuando el hijo estaba malgastando el dinero para que regresara, ¿cuál hubiese sido la respuesta? A veces hay que esperar que la vida maltrate al hijo, al hermano que se fue, que tenga su propia experiencia antes de volver. ¿Cuál era la filosofía del hijo pródigo? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Se dan cuenta? Esa es la filosofía de casi todos. Cuidar cerdos para un judío era algo terrible. En Apocalipsis 18:12 está representando los cerdos a Satanás, a Babilonia, la confusión. Son animales inmundos. El padre tiene que permitir que el hijo haga un desastre de su vida.
para poder rescatarlo. No puede actuar antes. Y aquí viene el está en la peor condición, en un charco con los cerdos. Y ahí hay, como nosotros diríamos actualmente, hizo clic. Y volviendo en sí, ¿qué es lo que ocurría? Estaba loco. ¿Cómo se fue siendo que era hijo y ahora es un esclavo? ¿Cómo se va teniendo todas las bendiciones? Está loco. Y acá la Biblia dice, y volviendo en sí, reaccionó así como Nabucodonosor reaccionó después de los 7 años. Volvió en sí, razonó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se da cuenta cuáles son las bendiciones que le da su padre. ¿Cuántas veces no valoramos lo que tenemos, hermano? ¿Cuántas veces andamos buscando otra iglesia porque son más afectivos? No son más atentos. Aquí son tan fríos los adventistas. Hermano, cuando tenemos toda la dádiva del Señor y los mensajes más santos. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. ¿Qué motiva a este hijo pródigo a volver? El amor del padre. Y empieza a recordar lo que el padre había hecho por él. Que le entregó la herencia sin que él la necesitara y sin que él se la hubiese ganado. Que le pidió que no se fuera. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, es lo que él pretende decirle. Ensaya el discurso. Es cuando uno mete la pata y dice, ¿cómo le digo? ¿Se dan cuenta? Hazme a uno de tus jornaleros. Y aquí hay que recordar una cosa. En Romanos 5:8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué ocurre? El hombre va, el hijo pródigo, se levanta y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué pasó aquí, hermano? El padre todos los días estaba pendiente si el hijo volvía. O esperó que llegara a la casa y le dijo, ¿no te dije? No, el padre estaba ansioso que volviera el hijo. Y corrió el padre. El otro venía hambriento. ¿Ustedes creen que tenía fuerzas para correr? No. Venía caminando. Venía hediondo a cerdo. Venía sucio, con piojos a lo mejor. En un estado calamitoso. Y el padre es el que corre, hermano. Así cuando Adán cayó, ¿quién corrió primero? ¿Dónde estás tú? Preguntó. Y hoy día el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? Yo quiero correr hacia ti, no importa en tu condición. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó el olor, no le importó el traje que traía. Venía descalzo, sucio, y lo abrazó y lo besó. Eso el Señor hace por nosotros, hermano. No importa que te hayas equivocado y te hayas equivocado varias veces en lo mismo, Dios va a correr y te va a besar. Y el hijo le dijo, verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que había enseñado, lo había ensayado, lo dice. ¿Cómo se enfrenta al padre y lo dice, pero no termina la frase?
¿Qué le faltó? Quiero ser jornalero. Porque el padre ya lo estaba reconociendo que siempre era el hijo. ¿Se acuerdan? Dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme uno de tus jornaleros. Pero no terminó la frase. En el versículo 21, Padre, he pecado. Y el padre inmediatamente no lo deja terminar. ¿Y qué hace? Versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo, traed la mejor vestidura y vestidle. Y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro grueso y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¡Qué amor del padre! Le preguntó cuánta plata te queda en el banco. Nada, no preguntó nada. Lo único que quería era recuperarlo como hijo. Hermano, y lo hace. Ahora, ¿qué significan las vestiduras, hermano? Lo viste. Apocalipsis 21 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La justicia de Cristo cubrió todo lo malo del hijo pródigo para que este hijo se acercara al Padre. Cristo pagó. Y aquí que viene. Miren la frase que hace aquí. Versículo 24, porque este es mi hijo, muerto era, estaba perdido, estaba muerto, no había posibilidades de salvación. Y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Gran gozo este hombre. Y aquí viene la segunda parte. La segunda parte que es interesante. Recuerden que estamos en el contexto entre los fariseos, los escribas y los publicanos. ¿Se acuerdan? Y aquí aparece el hijo mayor. Ese que siempre hacía todo lo que decía el padre. Cumplía todas las normas. Y dice, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando. El cual cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. ¿Qué pasa? ¿Fiesta en mi casa? ¿Cuál es el motivo de la fiesta? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro grueso por haberle recibido sano y salvo. Lo mejor para el hijo menor. Vestiduras, el anillo que marcaba la diferencia que era hijo y no esclavo. Y además se regocijan en una cena donde se ofrece el becerro más gordo. Entonces, ¿qué ocurrió con el hijo mayor? Se enojó. ¿Cuántas veces nos enojamos porque vemos que un hermano vuelve a la iglesia y se le recibe con bombo y platillo? ¿Cómo este pecador osa venir a esta iglesia y sentarse con nosotros? ¿No es adúltera? ¿No dejó a su familia? ¿Este no era un ladrón? ¿Cuántos hermanos? No voy a saludar a la hermana. Santa Cena no la hago con ella, no lo merece. Estoy poniendo ejemplos. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto el padre, estaba la fiesta, todo el mundo lo estaba pasando bien, todo el mundo contento y él se taimó. No entró. No quiero entrar. ¿Qué se cree este? Y ahora lo nombran con un cargo en la iglesia.
yo no trabajo ahora. No entro. Me taimé, porque ponen a otro que no corresponde. Salió, por lo tanto, el padre. ¿El padre amaba a este hijo mayor? También lo amaba. Y amaba al chico, también lo amaba. Y salió el padre, que es Dios mismo, y le rogaba que entrase. Entra a la fiesta. Pero él respondiendo dijo a su padre, he aquí, y aquí viene, le regaña al padre. El otro le pidió la herencia y este tiene la autoridad de regañarlo. Es decir, tú tienes que escucharme. He aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento. Si nosotros toda la vida he estado en la iglesia, soy justo. Todos los años he estado aquí. No me he ido ni a la derecha ni a la izquierda. Están hablando los fariseos. ¿Cómo osas comer con los publicanos? ¿Cómo osas hacerle una fiesta a ese? Tu hijo, le dice, no dice mi hermano, tu hijo. ¿Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Hermano, no porque estamos en la iglesia merecemos la salvación. La salvación es un don de gracia y va a depender de la relación con el Padre y el Hijo del Padre, la salvación. No porque hagamos buenas obras. La salvación no es por obras. No estoy diciendo que no tengan que venir a la iglesia y hacer lo correcto. Esos son frutos de la relación que usted tiene con el Padre. ¿Queda claro? No porque nos creamos justos y somos buenas personas y no hacemos lo que hacen afuera los demás, es que somos salvos. Él entonces le dijo, hijo, ¿se imaginan la voz de ese hombre? Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Mas era necesario, dice, hacer fiesta y gozarnos, porque tu hermano muerto era en el pecado, no iba a entrar a la tierra prometida, estaba perdido y ha revivido y se había perdido y es hallado. Es tan importante para Dios rescatarlo a usted y a mí que no importa en la suciedad en que lleguemos, sino que el Señor es tan grande su amor que lo único que quiere es que volvamos. Quiero terminar con el segundo versículo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y aquí, ¿qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Cristo dio la vida por ti para rescatarte. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Que el Señor les bendiga.